Bienvenidos al Oráculo del Pensamiento y la Expresión, una experiencia filosófica en la red. Hola a todas y a todos. Ahora, en el Oráculo del Pensamiento y la Expresión, presentamos Lamento de los salvajes del bosque sobre el pérfido mundo. Poema de Hans Sachs, poeta alemán del siglo XVI. Poema que compartimos y acompañamos con imágenes y videos del film de Tempest, La Tempestad, de la directora Julie Taymor, del año 2010, basada y adaptada sobre la obra de teatro de William Shakespeare, La Tempestad, obra puesta en escena el 1 de noviembre de 1661. La música de fondo de este infográfico es de la banda alemana de rock psicodélico Nectar. La melodía se titula War Over Sea, del álbum Journey to the Center of the Eye de 1971. Mas, ¿qué ha de hacer un hombre que no tiene de humano más que el nombre? Atrevido, inhumano, cruel, soberbio, bárbaro, tirano, nacido entre las fieras. Calderón de la Barca. Puede que no haya algo más insólito y fascinante para el hombre civilizado que su antípoda, que su reverso. La curiosidad e imaginación por indagar los aspectos originarios y arcaicos de la naturaleza humana no tiene límites. Frente al progreso racional, moral, civil, científico y tecnológico, existe la sensación, paradójicamente, que el progreso ha conducido a un malestar de la cultura, a una situación de vacío de la sociedad, de soledad del hombre, razón por la cual éste desea indagar si en efecto su naturaleza es ser lobo del hombre, o sea, confirmar si de origen es un silvestre, silvano, salvaje, arcaico e incluso rupestre. La idea del hombre salvaje, sea como mito, ficción o realidad, es de larga tradición. Tanto el poema de Hans Sachs, Lamentos de los salvajes del bosque sobre el pérfido mundo, así como la obra de teatro de William Shakespeare, La Tempestad, y su adaptación cinematográfica, tratan de ese eterno e hipotético encuentro entre el hombre civilizado y su estado natural, salvaje, tan presente en la discusión de los filósofos de la Ilustración, que designaba o daba lugar a la creación del hombre no civilizado, sin historia, política y sociabilidad, pero libre y bondadoso. Alrededor de esta noción se han desarrollado varias posturas, opuestas, obviamente. Por ejemplo, el filósofo francés Juan Jacobo Rousseau sostuvo la superioridad ética de un hipotético hombre salvaje que, viviendo en perfecta armonía con la naturaleza, no conoce la maldad producida por la cultura. Esta hipótesis era una provocación intelectual que tendía a criticar al hombre civilizado.
más que a idealizar a los auténticos primitivos. Comentaba Rousseau lo siguiente: los salvajes no son malos, porque no son buenos. No es el incremento de las luces ni el freno de las leyes lo que les impide hacer el mal, sino la calma natural de las pasiones y la ignorancia del vicio. El pensador inglés Thomas Hobbes igualmente defendió en su Leviatán, obra de 1651, la hipótesis contraria acerca de la naturaleza primigenia del hombre, afirmando la superioridad del hombre civilizado sobre el salvaje. Los hombres que no viven aún en un estado organizado, señala el filósofo inglés, durante el tiempo en que están sin un poder común, que los sujete se encuentran en aquella condición que se denomina guerra. Y esta guerra la mantiene cada hombre contra todos y cada uno de los demás hombres. Una tercera opinión sobre si la maldad o bondad humana tienen un origen natural o cultural, innata o aprendida, la da el escritor y filósofo francés Michel de Montaigne. Sostuvo la hipótesis intermedia, el relativismo, según el cual los usos y costumbres morales de los pueblos no se pueden incluir en una escala de valores unitaria, ya que están determinados geográficamente, es decir, que dependen del ambiente, especialmente del clima. En sus ensayos afirmó que cada cual llama barbarie a lo que no forma parte de sus costumbres. Efectivamente, no tenemos otro punto de referencia, afirma el filósofo francés, para la verdad y la razón que el ejemplo del país en el que nos encontramos. A decir del propio Rousseau, refiriéndose a algunas características generales y visibles del hombre salvaje, sostiene lo que sigue: las operaciones primarias del alma se limitan a las pasiones que emanan de sus impulsos naturales: querer, no querer, desear, tener miedo. El hombre salvaje no conoce más bien que la comida, la hembra y el reposo, y los males que teme son el dolor y el hambre. No le teme a la muerte y es incapaz de prever y de pensar en nuevas necesidades. El hombre salvaje es un agente libre, pero que, a diferencia de los animales, este hombre es capaz de volverse imbécil, pero por lo mismo es capaz también de perfeccionarse. Aquí yacen las raíces del progreso y por lo mismo de las desgracias de la sociedad. En el hombre salvaje se expresa, además, otra fuerza natural, anterior a todo razonamiento: la piedad. La repugnancia innata del hombre salvaje por ver sufrir a sus semejantes es un sentimiento oscuro y vivo de conmiseración, que las costumbres más depravadas no han logrado borrar en el hombre civilizado.
Hay, por supuesto, aquí mucha ironía para elaborar una figura bestial que sea capaz de echar en cara, mediante lamentos y quejas, contra la miseria y perversiones humanas. Mucho antes de que Rousseau, Hans Sachs, poeta, zapatero, actor y cantor callejero, algo así como el rupestre de nuestro tiempo, ya había escrito su largo poema en el cual presenta una imagen invertida del hombre salvaje bajo la forma de unos seres puros, sencillos y humildes que denuncian las atrocidades de la sociedad mundanal. Roger Bartra, en su libro sobre el salvaje artificial, deja saber que, aunque Hans Sachs era una persona fundamentalmente religiosa, la suya es una poesía terrenal que trata los temas de la vida cotidiana, o sea, aquellos que preocupaban a las personas comunes y corrientes. Era un poeta que escribía para el hombre de la calle, que no se interesaba por los misterios de la naturaleza o de la metafísica del alma, ni se preocupaba por experimentar una sublime renuncia ante los males del espíritu. El poema está construido en la típica forma monótona de los doleants medievales, que expresaban quejas lastimeras contra los males del mundo. Su título es revelador: Lamento de los salvajes del bosque sobre el pérfido mundo. ¿Pueden ustedes imaginar los lamentos y reclamos del hombre salvaje? Antes y ahora. Si se lo llegaran a topar en cualquier esquina, foro o escenario, ¿lo escucharían? Tanto como toparse con algún cantor rupestre por el rumbo del Chopo o del centro de la ciudad. Va entonces el poema de Hans Sachs. Oh Dios, qué podredumbre en todo el mundo. ¿Con qué fuerza se impone la perfidia? Qué dura prisión sufre la justicia. Y la injusticia, ¿con qué fuerza brilla? ¿Cómo se honra hoy en día al usurero? ¿Cuánto trabajo para malvivir? Qué alto precio nos cuesta el bien común y qué arduo obtener el propio bien. ¿Cómo crece el abuso en las finanzas? ¿Cómo los intereses se incrementan? ¿Con qué descaro es la ley y la violencia? ¿Con qué dureza la verdad se impone? ¿Cuánto se pisotea la inocencia? ¿Cuánto cuesta barrer del mundo el vicio? ¿Cómo corre la sangre por doquier? Y no hay castigo que se dé por bueno. ¿A cuánta ostentación lleva el ser rico? ¿Cómo se menosprecia la pobreza? ¿Cómo el saber se oculta tras la puerta? ¿Cómo imperan riqueza y violencia? ¿Y cómo languidece la piedad? ¿Cómo gana terreno la mentira? ¿Cómo se hiela la fraternidad? ¿Cómo se apaga la fidelidad? ¿Cómo no queda nadie solidario? ¿Y cómo la humanidad se ha evaporado? Bartra señala que el mismo Sachs escribió otro poema, donde el quejoso es un hombre lobo, mucho menos malo que el hombre, aunque no es más que animal sin razón,
que no ha recibido como herencia ni la capacidad de discernir el bien del mal, ni la revelación de la santa doctrina cristiana, con su promesa de vida eterna. El lamento del lobo sobre los malvados hombres, que usa la misma irónica inversión de valores que el lamento de los hombres salvajes. Los hombres salvajes hablan como teólogos. Sigamos con el canto o poema de este rupestre del siglo XVI. Qué ciega llega a ser la hipocresía, y qué iracunda es la tiranía. Cuánta insolencia hay en la juventud. Cómo los viejos viven sin virtud. Qué desvergüenza tiene la mujer. Cuánta brutalidad hay en el hombre. Qué desleal es nuestra sociedad. Y cuánta confianza mal vendida. Cuánta verdad ha sido encarnecida. Cuántas culpas han sido encarnecidas. Cómo la buena vecindad se pierde. Qué falta de prudencia en los hogares. Qué grosería en el ser humano. Cómo cada desgracia se aprovecha. Qué necia es hoy la cristiandad entera. Qué excepcional la santidad se ha vuelto. La ley de Dios, que poco se respeta. Qué mal nos preparamos para morir. De lo eterno, qué poco nos da. ¿Y qué importa darnos a lo efímero? La palabra de Dios, qué fútil suela, y qué poco se vive según ella. Cómo vive amargado el mundo todo, plagado de mentiras y liviandad. Y en mi summa summarum, brevemente digo lo bueno y lo malo del mundo. El mundo tratará con gran respeto cuanto de astuto hay sobre la tierra, y encarnecido y engañado es el hombre honrado siempre y por doquier. El mismo recurso de comparar el odioso mundo humano con el de las fieras es algo recurrente en la literatura universal, para exaltar al hombre de la naturaleza que ha nacido entre las bestias, frente a una humanidad perversa y entorpecida. Hay una continuidad en el uso del hombre feral o de los animales como recurso irónico, donde resalta la noción de que el lado natural o animal del hombre tiene un carácter benévolo o virtuoso. El pecado original no se extiende al hombre salvaje, que se comporta con bondad, sin hacer ningún esfuerzo ni contar con ayuda sobrenatural. En la parte final del poema, Hans Sachs desarrolla las facetas marginales del mito del hombre salvaje, al mismo tiempo que conserva los rasgos típicos que permiten identificarlo. Continuemos con esta voz popular del poeta alemán callejero del siglo XVI. Y así es tan falso el mundo y tan cubierto de falsedad y de infidelidad, que a la fuerza tenemos que escapar. Pondremos casa en el bosque salvaje, con nuestros hijos faltos de instrucción. Es lo que el falso mundo nunca busca. Frutos silvestres son nuestro sustento. Recogemos raíces de la tierra y bebemos de fuentes cristalinas.
Nos calentamos a la luz del sol, con hierbas y follaje nos vestimos, y nos sirven de cama y de cobija. Una cueva en la roca es nuestra casa, de donde nadie expulsa a los demás. Y nuestras reuniones y festejos, en el bosque las fieras los comparten. Como no les hacemos daño alguno, ellas nos dejan movernos en paz. Y en el lugar desierto que ocupamos, nos van haciendo los hijos y nietos, viviendo unidos en fraternidad. Entre nosotros nunca hay altercados, y cada uno hace por los otros lo que quisiera y se hacen por él. De nada temporal nos ocupamos. Cada mañana hallamos alimentos, y no tomamos más que los precisos. Y a Dios damos las gracias por tenerlos. Si enfermedad o muerte nos abaten, sabemos que de Dios nos han venido, y Él hace lo mejor por nosotros, así con humildad y sencillez. Aquí abajo pasamos nuestro tiempo, hasta que un día se produzca un cambio. Por todo el ancho mundo, cuando todos se hayan vuelto leales y piadosos, y prefieran ser pobres y sencillos, tal vez entonces salgamos del bosque, y habitemos entre la turba humana. Aquí hemos esperado muchos años, a que crezcan virtud y honestidad. Que ocurra pronto. A todas luces, resulta interesante cómo este poema de la época de la Reforma, que criticaba agriamente la corrupción mundanal y el humanismo renacentista, a través del lamento del hombre salvaje hacia el civilizado, atraviesa práctica y simbólicamente todas las etapas de desarrollo cultural de la humanidad hasta nuestros días. La descripción del poema pareciera que está referida a nuestro tiempo, a nuestra sociedad, a nuestra sensibilidad falta de gusto y tan combatida por la actitud y discurso irónico de los rupestres. ¿No les parece? Similar a este poema, seguramente, podemos encontrar canciones de los poetas rupestres en el contexto cultural nuestro y constatar o confirmar que efectivamente, quizás el hombre salvaje es un modelo o arquetipo que hay que rescatar para estos tiempos computacionales e informacionales más salvajes que el propio hombre salvaje. La figura del hombre salvaje y sus lamentos bien puede ilustrar y confrontar que nuestra alta cultura tecnológica formatea a cada instante modos y estilos de vida cada vez más sofisticados, pero ultraviolentos, despiadados y sanguinarios, transmitidos en tiempo real hacia todas las coordenadas del ciberespacio, que de inmediato son viralizadas y replicadas por los usuarios. Tal vez los hombres de hoy hemos sido civilizadamente modelados para ser los salvajes más despiadados de la historia humana. Tecnológica y tecnificadamente somos salvajes artificiales, que convendría encerrar en círculos de fuego negro para expiar la maldad que hemos absorbido en esta etapa de la historia, que padece y a la vez gusta del espectáculo de la maldad.
no por naturaleza, sino por negocio. Pues muy bien, si por casualidad siguen por ahí, lamentando que nuestra sociedad haya alcanzado el más alto grado de maldad y de violencia en todas sus formas, y que el buen salvaje, noble y creador de valores, a partir del instinto y de la creencia, y no de la razón y la ciencia, haya sido desplazado por el civilizado y malvado, ahora tecnificado hombre salvaje, de la floresta y bosques digitales. Ojalá también puedan apostar por retornarle a la vida el carácter noble, simple, sencillo, gratuito y lúdico. Y por favor, que su memoria vital y agreste, más su buena voluntad, alcance como para suscribirse al canal de todo corazón, al canal del Oráculo del Pensamiento y la Expresión. Puede que, quizás, solo tal vez, nuestros salvajes contemporáneos sean esos que el Rodrigo describe en su canción de Tiempos de Híbridos. Era un gran tiempo de híbridos, era medusa anacrónica, una rana con sinfónica en la campechana mental. Era un gran sabio rupéstrico de un universo doméstico. Pitecantropos atómico, era líder universal. Había frijoles poéticos y también garbanzos matemáticos en los pueblos esqueléticos con sus guías de pedernal. Era un gran tiempo de híbridos, de salvajes y científicos, panzones que estaban tísicos en la campechana mental, en la vil penetración cultural, en la gandalla transnacional, en lo oportuno norteño imperial, en la desfachatez empresarial, en el despiporre intelectual, en la vulgar falta de identidad.